Bueno, ¿se ve bien ahí? Sí. Bueno, Perfecto. buenas tardes a todos. Quien habla es Claudio Falaviña. Voy a presentar un poquito, una pequeña presentación antes de darle la palabra al doctor Rafael Pereira, eh, y explicar un poquito cómo surge esta idea de este seminario y por qué lo invitamos a Rafael. Eh, Resulta que nosotros conformamos, nos hemos autodenominado, digamos, Grupo de Investigación en Política de Transporte y Movilidad. Pertenecemos al Instituto de Investigación y Formación en Administración Pública, al IFAP, parte de las Facultades Sociales y de la Universidad Nacional de Córdoba. Bueno, nuestro grupo, digamos, tenemos 4 ingenieros civiles, algún economista y licenciados en Geografía, prontos a recibirse. Y venimos trabajando más o menos desde 2012 con, digamos, varios proyectos de investigación sucesivos, digamos, con distintos financiamientos de la Secretaría de Ciencia y Técnica. Y el actual proyecto que estamos trabajando se llama Identificación y Caracterización de la relación entre la población residente en zonas vulnerables y el sistema de transporte público y el acceso al empleo. Esto para la ciudad de Córdoba. Digamos, la idea nuestra con esta investigación es tratar de ver cómo ha evolucionado, digamos, las zonas socialmente vulnerables en la ciudad de Córdoba, y cómo ha evolucionado a la par los servicios, los itinerarios de transporte y, digamos, cómo se ha perdido o se ha ganado accesibilidad en las distintas zonas geográficas. Este proyecto todavía está, digamos, en desarrollo, estamos, digamos, ya en el último año, se ha extendido un año más, por eso hasta el 2022, este financiamiento está vigente. Bueno, por eso, digamos, el grupo ha decidido invitarlo a Rafael, porque ustedes van a ver la presentación de él, es muy interesante el trabajo que están llevando adelante en el IPEA, que es el Instituto de Investigaciones Económicas Aplicadas de Brasil. Bueno, voy a leer los antecedentes. Él es doctor en geografía por la unidad de transporte, los estudios de transporte de la Universidad de Oxford en Reino Unido. Es magíster en demografía por la Unicamp de Campinas. Es sociólogo por la Universidad de Brasilia y es el investigador en jefe de la asesoría de métodos cuantitativos de la Dirección de Estudios Regionales, Urbanos y Ambientales del IPEA. Él es el coordinador del proyecto de Acceso a Oportunidades, que es lo que va a presentar en este seminario. Bueno, en 2017 ha recibido el premio del Lee Shipper Memorial de la World Resources International por su trabajo de investigación, y en 2019 ha recibido el premio de la mejor tesis doctoral en el área de transporte por la Asociación Americana de Geografía, y el premio a Joven Investigador del Año de la ITF, de la OCDE. Bueno, no quiero ocupar más tiempo, eso es simplemente lo que quería contextualizar un poco el seminario. Eh, y bueno, digamos, hemos decidido abrir la invitación para que todos puedan, digamos, aprovechar la presentación de Rafael. Y bueno, creemos que es, digamos, al ser un proyecto financiado con fondos públicos de la CECIT, invitarlo a él, digamos, que bueno, ha tenido la generosidad de hacerlo de manera libre, digamos. Creemos que deberíamos abrirlo a más personas que nuestro grupo solo de investigación, entonces, bueno, por eso lo hemos invitado al resto. Así que agradecemos la participación de todos ustedes y, bueno, te cedo la palabra, Rafael, con todo gusto. A los fines de ordenar un poco la presentación, les pido que mantengan los micrófonos apagados. Si se pone la conexión muy lenta, por favor, también pueden apagar las cámaras. Eh, y bueno, él va a ir presentando, y si hay alguna pregunta puntual durante el desarrollo, pueden solicitar la pregunta en ese momento. Y si no, al final de la presentación vamos a tener un tiempo de algunos minutos para hacer todas las preguntas que quieran. Bueno, Rafael, todo tuyo. Vale, mucho gusto. Y antes de más nada, muchas gracias por la invitación y agradezco especialmente a Claudio y a Lucila porque sé que los dos tienen un poco de, de- 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 son un poco de la razón de por qué yo fui invitado. Y disculpa
por el castellano, el portuñol muy enrolado, pero intento hablar un poco despacito y si tenemos cualquier problema de comunicación, por favor, me interrumpa y ahí estamos para explicar mejor. Voy a poner mi pantalla en la tela. Vale. Decime cuando la ven, por favor. Sí, ahí se ve bien. Vale, ya está. Bueno, yo voy a presentar hoy un poco cerca de dos temas principalmente. El tema de pesquisa mayor que toma la mayor parte de mi tiempo es en realidad tocar el tema del transporte y equidad, particularmente mirando para cuestiones de inequalidades y acceso a oportunidades en las ciudades. Pero en mi presentación hoy voy a intentar enfocarme en dos grandes puntos. El primero es el proyecto Acceso a Oportunidades, que es el proyecto jefe o el proyecto jefe que toma la mayor parte de mi tiempo y que es como un guarda-chuva, una umbrella, no sé cómo se dice en castellano, paraguas, y es como el paraguas de donde puedo sacar varios otros proyectos relacionados al tema de transportes, equidades y accesibilidad. Y al final voy a mencionar muy rapidito algunas de las herramientas que estamos desarrollando con el proyecto Acceso Oportunidades, como byproducts que estamos desarrollando y que en parte creo que algunos de ustedes pueden se interesar en utilizar también, ¿vale? Particularmente el R5R y estos dos otros paquetes en R que voy a hablar después. Vale, antes que empiece, creo que es muy importante hacer una distinción conceptual entre movilidad y accesibilidad, ¿cierto? Cuando hablamos de movilidad, especialmente en Brasil, en el contexto internacional, el término mobility es el término que utilizamos para refletir sobre los patrones de viaje diarios de las personas. Son el comportamiento de viaje que las personas efectivamente hacen en su día a día. ¿Qué modo de transporte han utilizado? ¿Cuántos viajes hacen por día? ¿Cuánto tiempo se toma el viaje al trabajo? Y así por diante. El comportamiento observado. El concepto de accesibilidad, por otro lado, nos toca más a cuestiones de potencialidades, o sea, la facilidad que la persona tiene de alcanzar actividades que están dispersas en el territorio, considerando su ubicación, la distribución de la red de transporte en la ciudad y el performance y la eficiencia de esta red de transporte. Así que movilidad toca el comportamiento observado de viaje y accesibilidad, la facilidad que la persona tendría para hacer el viaje y alcanzar esas diferentes oportunidades en la ciudad. Estas dos fotografías me parece que ilustran muy bien esas diferencias. Son dos fotografías de la ciudad de Río de Janeiro, en Brasil, pero podrían ser fotografías de Córdoba, Buenos Aires y muchas otras ciudades en América Latina o mismo en Europa y Estados Unidos. La foto de la izquierda es un barrio que se nota muy carrocéntrico, ¿sí? Tienen grandes autopistas con muchos coches en altísima velocidad frenéticamente cruzando la ciudad. Es una foto de una parte de la ciudad donde se tiene alta velocidad y mucha movilidad, así por decir. Pero se pone un pedestre o un peatón en esta foto, la persona va a tener muchas dificultades para se locomover y cruzar las calles y accesar, por ejemplo, una escuela, una oficina con servicios y comercio, ¿no? Simplemente porque la forma de la organización del sistema de transporte y el mix de uso del suelo en esta fotografía se nota, no es nada amigable para los peatones. La foto en la derecha es un perfecto contraste. Es una foto cerca del centro de la ciudad de Río y
por ser el centro de la ciudad, tiene una grande concentración de empleos, una grande concentración de servicios, de redes de transporte público con metro, buses y otros. Y muy fácilmente una persona, un peatón ahí en 5, 15, quizá 20 minutos de caminada, conseguiría fácilmente alcanzar una cantidad y una variedad muy grande de servicios, de escuelas, áreas residenciales y así por diante. Así que no se va a ver en esta fotografía personas o muchos coches en altísima velocidad, pero se va a ver muchas personas con una facilidad de accesibilidad muy alta. Simplemente porque tenemos una alta densidad y colocalización, coubicación de áreas residenciales, actividades comerciales, servicios y así por delante. Bueno, así tenemos muy más claro la distinción entre los conceptos de accesibilidad y movilidad. Obviamente no soy experto en Argentina, pero puedo hablar por Brasil, y los digo que en Brasil las autoridades públicas y las escuelas de ingeniería y planeamiento urbano se toca mucho a focar en los temas de movilidad. Y se habla muy poco de accesibilidad. Y cuando se toca de hablar de movilidad urbana, el problema de movilidad urbana que se debería ser arreglado por esta perspectiva son los congestionamientos urbanos, la congestión de las ciudades. Porque los vehículos están a velocidades muy bajas y la solución es intentar aumentar la velocidad de los vehículos. Cuando nosotros cambiamos la lente, la manera de mirar el problema para pensar en accesibilidad, el problema no es más que las personas están presas en sus coches, en el tráfico, pero que las personas tienen baja accesibilidad. Y para atacar el problema de accesibilidad se puede hacer tiene una cantidad mayor de posibles operaciones, sea por aumentar la velocidad de los vehículos, pero también se puede pensar en estrategias urbanas de mejorar la eficiencia de las redes de transporte en términos de conectividad y principalmente en términos de aumentar la proximidad entre personas y actividades con mix de uso de suelo y regulación del suelo urbano. Porque se habla mucho de movilidad y mucho poco de accesibilidad en Brasil, nosotros hemos creado el proyecto Acceso a Oportunidades. Y con este proyecto nosotros tenemos 3 grandes objetivos. El primero es generar estimativas anuales de acceso a oportunidades de empleo, de salud y educación por medio de transporte para todas las grandes ciudades de Brasil. El segundo es que estamos haciendo el papel de colocar todos los outputs, todos los datos, los resultados de nuestro proyecto públicamente disponibles, porque al final del día lo que nosotros queremos con este proyecto es influenciar y mejorar, crear datos públicos que puedan ser utilizados para improvisar, mejorar, mejorar, lo creo, las políticas. Sí, mejorar las políticas y la evaluación de las políticas de planeamiento urbano, de transporte, de educación y salud. ¿Vale? Ahora, el escopo del proyecto es este que están viendo. La idea del proyecto es que vamos a hacer una fotografía de las condiciones de accesibilidad de las mayores ciudades de Brasil una vez al año, aproximadamente en el mes de octubre, porque es el mes que va a coincidir con la data del censo demográfico, que nosotros no sabemos cuándo vamos a tener la actualización del censo demográfico. Estaba previsto para 2020, ahora con este gobierno y con la pandemia, es probable que vamos a tener el censo solamente en 2022. Ojalá. Pero ya tenemos las estimativas para 2019. En estos meses ahora estamos haciendo un trabajo para generar estimativas retroactivas para 2017, 2018 también, para que podamos crear una serie histórica con más informaciones para varios años para las ciudades. Una vez que vamos a tener una fotografía de la situación de accesibilidad para cada ciudad, a cada año,
vamos a construyendo una base de datos que nos permite a largo plazo hacer evaluación de impacto. Por ejemplo, si vas a hacer una expansión del metro o la construcción de un nuevo corredor de BRT, podemos intentar mensurar los impactos de esas políticas de transporte. Como he dicho, estamos analizando accesibilidad a empleos, a servicios de salud de baja, media y alta complejidad y servicios de educación infantil. Bueno, son tres niveles de educación. No sé si la educación en Brasil tiene... Hay que tener una estructura más o menos similar con la de Argentina, pero es para ensino medio, como los chicos entre más o menos 15 años, ensino fundamental para los niños de 10 años, y ensino infantil para los niños de 2, 3 años de edad. Actualmente estamos haciendo las estimativas de accesibilidad para caminada, bicicleta y para el transporte público. Nosotros gustaríamos mucho de utilizar datos de GPS para hacer estimativas de accesibilidad por coche, pero todavía no tenemos estos datos. Quizá en el futuro próximo consigamos hacer este análisis. En este momento estamos haciendo análisis para las 20 mayores ciudades de Brasil. Para las 7 grandes ciudades que están viendo en verde, son ciudades para donde conseguimos los datos de GTFS. Los datos de GTFS son los datos de transporte público. Podemos hablar un poco más sobre eso después, pero hoy una consulta muy rapidita en el Google ya pude ver que me parece que hay datos de GTFS para Córdoba y Buenos Aires, por lo menos. No lo sé muy bien la calidad de los datos, pero en principio sería posible hacer un análisis más o menos parecida para esas dos ciudades por transporte público. Las análisis por transporte activo, pedestre, caminando y de bicicleta, no necesita más datos que simplemente el OpenStreetMaps, así que se puede hacer este tipo de análisis de accesibilidad para cualquier ciudad, prácticamente en cualquier parte del mundo, para donde la cobertura de los datos de OpenStreetMaps es buena, y seguro que para las grandes ciudades de Argentina tiene una buena calidad. Para hacernos todo eso, hacemos un mix de varias bases de datos de naturalezas distintas y fuentes distintas. Así que nosotros utilizamos datos administrativos del gobierno federal de Brasil, donde tenemos los enderezos, la ubicación de las empresas, de los equipamientos de salud, de las escuelas, y con estas informaciones nosotros podemos ubicar y geoubicar, encontrar las coordenadas geográficas de estos servicios públicos y de las oportunidades de trabajo, de empleo. La parte más difícil para nosotros y para la mayor parte del mundo es conseguir los datos de transporte público en este formato GTFS. GTFS, muchos de vosotros ya lo conocen, pero para quien no conoce, GTFS es un formato de organización de los datos de transporte público. En términos muy simples, es un conjunto de archivos en TXT, de texto, y esos archivos traen las informaciones geolocalizadas de la geometría de las rutas, la frecuencia de las rutas, la velocidad de los vehículos, en horario pico, el horario fuera pico. Son las tablas de viaje con sus horarios y de todo el sistema de transporte geolocalizados. Bueno, con todo esto nosotros combinamos los datos del Censo Demográfico de Brasil, donde sacamos los datos de población, dónde moran las personas, cuáles son sus características sociodemográficas, raciales, de renta y de edad. Combinamos imágenes de satélite y de NASA que nos traen las informaciones sobre la topografía, la elevación del terreno, que es muy importante, especialmente para análisis de accesibilidad para pedestres y para peatones y para ciclistas. Y por fin la red de transporte con datos de OpenStreetMap. Vale, se nota ya que tenemos una grande cantidad de datos en muchas variedades de tipos, y ahora les explico en un rato qué hacemos con todo eso. Lo primero paso que tenemos, nosotros dividimos las ciudades en una grada espacial con hexágonos más o menos bien pequeños, con 350 metros, simplemente porque es una resolución espacial muy buena, pero todavía computable.
Cualquier cosa mucho mejor que eso vas a nos dar resultados muy groseros, y cualquier cosa mucho más refinada vas a se tornar computacionalmente muy costosa. Hasta el año pasado, lo que hacemos entonces es usar una serie de códigos, scripts en Python, R, que llama de este programa called OTP, que stands for Open Trip Planner, que es un programa de ruteamiento de transporte. Básicamente lo que este programa hace es algo muy parecido con lo que nos vemos en Google Maps. Se basa en Google Maps y dice, quiero salir de la universidad, de mi oficina en la UNC, y quiero almorzar en la Alfonsina, en el centro de Córdoba. Google Maps vas a decir, bueno, tienes que caminar por esta vía, espera el coche número 17, el 17 te va a dejar como 50, 100 metros de Alfonsina y caminas el parte final de la viaje. Lo que OTP hace es prácticamente la misma cosa. Así que te vas a dar a retornar estimativas de tiempo de viaje de puerta a puerta, considerando el tiempo de caminada, el tiempo de espera por el transporte público, el tiempo de viaje dentro del vehículo y todo el proceso. Lo que pasa es que, ¿por qué tenemos 20 ciudades con una resolución espacial muy alta? No podríamos hacer estas consultas con Google Maps porque hay un límite de cantidad de consultas por día, si no Google Maps te vas a cobrar. Y tenemos más que 1.6 billones de consultas por año para todas las ciudades, porque tenemos que hacer muchas matrices de tiempo de destino, de tiempo de viaje en horario pico y fuera del horario fuera pico. Actualmente, este es el proceso que utilizamos el año pasado. Es un poquito más complicado, pero en este año estamos cambiando el proceso para utilizar el nuevo paquete en R que hemos desarrollado, que se llama R5R. Y con este paquete, todo este proceso se torna muy, muy más simple y muy, muy más rápido también. Pero hablamos sobre esto un poco después. Bueno, ¿qué hacemos con todo eso? Sabemos dónde están las personas, sus características socioeconómicas, sabemos dónde están los servicios de salud, y sabemos los tiempos de viaje por medio de transporte para diferentes horarios del día, en una resolución espacial muy, muy alta. Con todos estos datos en manos, podemos hacer una gran variedad de análisis de accesibilidad. Se puede medir accesibilidad utilizando una gran cantidad de indicadores diferentes, de métricas diferentes. Y aquí, para este proyecto, como es un proyecto piloto y estamos empezando para Brasil, por ahora hemos calculado solamente 2 indicadores. En las próximas rodadas del proyecto vamos a calcular más indicadores, pero hoy traigo solamente 2. Este indicador es el tiempo mínimo de viaje a la oportunidad más cerca. Este mapa que viene es de la ciudad de Río de Janeiro. Arriba se ve el tiempo de viaje al hospital de media complejidad más cercano, y abajo el tiempo de viaje hasta el hospital de alta complejidad más cercano. Los puntos amarillos son los puntos a partir de donde una persona se tomaría como menos de 5 minutos utilizando el transporte público para llegar al hospital más cerca de su casa. Las regiones verdes son regiones a partir de donde la persona tomaría cerca de entre 10 y 20 minutos, y las zonas azules oscuras son regiones a partir de donde se tomaría más que 30 minutos. Son mapas muy sencillos. Quizá la relevancia de un mapa como este, precisamente por ser un mapa muy sencillo. Yo tuve la oportunidad de presentar estos resultados y otros para prefectos, secretarios de transporte, autoridades públicas que trabajan con eso y que han salido de las universidades hace años. Pero no se necesita mucha escolaridad o mucha información técnica para mirar un mapa como este y entender lo que un mapa estás a comunicar, ¿no? Muy rápidamente, una persona cualquier que mira un mapa como ese, se nota las regiones donde se tiene mayor concentración de oferta de los servicios de salud, pero también las regiones
donde no hay servicios de salud y donde el servicio de transporte público no es conectado suficiente o eficiente en una manera suficiente para aproximar y dar accesibilidad para la población a los servicios de salud. Estas zonas azul oscuras son las regiones que nosotros llamamos de desiertos de oportunidades. Un segundo tipo de análisis de accesibilidad muy popular es una métrica de accesibilidad que se llama medida cumulativa de acceso a oportunidades. Entonces, imagina que vosotros pueden salir de su casa y tienen como 60 minutos de viaje o 30 minutos de viaje en transporte público para cualquier dirección que quieran, o cualquier lado que quieran. Se crea un mapa con una isócrona de toda la región de la ciudad que usted conseguiría alcanzar o accesar en como 30 minutos, 60 minutos. Todas las actividades que están incluidas dentro de esa zona son consideradas accesibles para vosotros, ¿no? Este mapa muestra el resultado para los empleos y para las escuelas de São Paulo. Este mapa que se está viendo es de la Municipalidad de São Paulo, en Brasil, y el mapa muestra la proporción de todos los empleos. El mapa de izquierda presenta la proporción de todos los empleos de la ciudad de São Paulo que una persona conseguiría o podría accesar en hasta 60 minutos de viaje por transporte público. Hay que clarificar que esto no es un mapa de la distribución espacial de los empleos. Si trajera el mapa de los empleos, ustedes irían a ver una concentración muy grande de empleos acá en el City Center. Pero este mapa refleja la conectividad temporal y espacial de la red de transporte público. Así que se nota, para vosotros que conocen São Paulo un poco mejor que yo, se pueden notar los corredores de transporte de alta capacidad en estas escarpas, básicamente son los corredores de metro, de buses, de tren. Y siempre que muestro este mapa, me gusta llamar atención para este punto aquí. Esta es conocida como la región leste de la ciudad de São Paulo. Es una región muy pobre, muy deprimida, con pocas oportunidades de empleo. No en tanto, se puede notar que hay un punto muy claro, muy colorido ahí, con un amarillo cintilante, a partir de donde una persona ahí conseguiría accesar cerca de 55-60% de los empleos de la ciudad. Lo que hay aquí es básicamente una estación de metro. O sea, una persona podría habitar una región extremadamente económicamente debilitada, con pocas actividades comerciales a su alrededor. Pero si la persona está ubicada muy cerca de la estación de metro, muy rápidamente la persona puede embarcar en el metro, y el metro, conectado con todo el resto del sistema de transporte público, con los otros buses, con las otras líneas de metro y de tren, la persona conseguiría rápidamente accesar las oportunidades de empleo que están distribuidas por la ciudad y principalmente concentradas aquí en el centro. Como he dicho, hay como decenas y decenas de otros indicadores de accesibilidad que podrían ser utilizados para mensurar la accesibilidad en el proyecto. Estas son dos que nosotros estamos utilizando por ahora porque son las más fáciles de calcular, pero más importante, son las más fáciles de comunicar con los tomadores de decisión. Tomamos un segundito. ¿Alguna pregunta hasta ahora o no? Sí, perdón, Rafael. Yo vi que en algún momento Gustavo Rigonato había levantado la mano. No sé si, Gustavo, querés hacer alguna pregunta. Y de paso preguntarle al resto si se está escuchando bien, si más o menos pueden acompañar la presentación, si digamos, cambiamos de metodología o vamos bien. Respecto de lo último, Claudio, diría que está muy claro, y se escucha muy bien y te expresa muy claramente en español, Rafael. Es muy fácil seguir. Vale, gracias. Un mes que pasé en Córdoba me salió muy bien, entonces.
Entonces continuamos en la presentación. Un tema que para nosotros es muy caro con el proyecto Acceso a Oportunidades son los temas de las inequidades y las desigualdades de acceso a oportunidad. Sabemos con estos mapas dónde están las personas de más alta renta, más altas y más bajas clases sociales. Y sabemos dónde son las personas blancas y negras. Ustedes saben muy bien que Brasil es un país extremadamente desigual racialmente y por clases sociales también. Una manera muy interesante que nosotros hemos encontrado para mensurar las inequalidades de acceso a oportunidades en las ciudades. Hay inúmeras maneras de hacer esto, pero aquí muy sencillamente hay un indicador muy interesante que se llama la razón de Palma. Muchos de nosotros conocen el Gini, el indicador de inigualdad de renta que es creado por un estadístico italiano llamado Gini. Bueno, Palma es un otro italiano que ha creado otro indicador de inequidad, que es la razón de Palma. El indicador de razón de Palma es básicamente un ratio, una división. La media de la accesibilidad de los 10% más ricos con la media de la accesibilidad de los 40% más pobres. Esta figura está mostrando la variación de la razón de Palma para las 20 ciudades, considerando que estamos mensurando la cantidad de empleos accesibles simplemente caminando en 30 minutos. Lo que se nota para São Paulo es un valor de 9.5. Lo que se interpreta de este resultado es que en São Paulo, las personas más ricas de la ciudad de São Paulo consiguen accesar en 30 minutos caminando 9.5 veces más empleos que las personas más pobres. El número de empleos accesibles por los más ricos de São Paulo es 9 veces mayor que para las personas más pobres. La ciudad menos desigual de todas las ciudades de Brasil, de esta muestra de ciudades que estamos analizando, es Maceió, que se queda en el nordeste de Brasil, en la costa litoránea. Y en esta ciudad la razón de Palma tiene un valor de 1.7. O sea, en la ciudad menos desigual, todavía vemos que las personas más ricas consiguen accesar 70% más empleos que los más pobres. Obviamente São Paulo, Belo Horizonte, Campinas, Goiânia y mismo Río de Janeiro son ciudades que tienen niveles de desigualdad extremadamente altos, muy gritantes. A mí confieso que me gustaría mucho ver cómo estos valores de desigualdad cambian no solamente entre ciudades de Brasil, pero en otras ciudades de Latinoamérica, particularmente en Argentina, Chile, Colombia, por ejemplo. Sería muy interesante tener un análisis comparativa con varios países de Latinoamérica. Hay otras maneras de medir esas desigualdades, pero no quiero tomar mucho más tiempo con la presentación. Este es el sitio, la webpage del proyecto. En el proyecto ustedes van a encontrar informaciones sobre todas las publicaciones que tenemos, los datos que son disponibles para download. Tiene un mapa interactivo que se puede dar zoom en la ciudad y checar cómo están los resultados para cada barrio, cada célula de hexágono. Y hay más informaciones acerca de la metodología y con todos los scripts que utilizamos para el procesamiento de datos en R, en Python y así por delante. El proyecto ha tenido su primer año en el año pasado, 2020, 2019, 2020, y ahora estamos constantemente, en verdad, estamos constantemente pensando en los próximos pasos del proyecto. Así que nosotros nos gustaría mucho de incluir nuevas áreas urbanas. De inmediato vamos a incluir los resultados de transporte público para la ciudad de Campinas, que es una ciudad muy importante en el estado de São Paulo, y toda la región metropolitana de Goiânia, que es una región metropolitana más grande en el centro de Brasil. Nosotros gustaríamos mucho de incluir otras actividades, como por ejemplo acceso a áreas verdes, servicios culturales como bibliotecas, librerías, cinemas, teatros, así por ejemplo. Y quizá incluir
incluir las estimativas por modo de transporte privado como por autos y coches. Nosotros estamos muy enganchados en participar en análisis de comparativas internacionales. Así que hay un paper con David Levinson y cerca de 20 o 30 otros coautores donde hacemos comparaciones de accesibilidad para más de 120 ciudades en todo el mundo. Es un paper que va a salir publicado en las próximas semanas en este mes. Estamos involucrados en las evaluaciones de impacto de inversiones de transporte. Justo ahora estamos en conversaciones en 2 ciudades en Brasil, Goiânia y Fortaleza, donde están expandiendo los corredores de BRT y los sistemas de metro, y nos han requisitado para hacer investigaciones sobre el futuro impacto de accesibilidad. Así que estos proyectos de transporte están en construcción hasta ahora. No sabemos cuándo van a ser terminados y van a estar operacionalmente funcionando, pero con las metodologías que tenemos es posible hacer simulación de escenarios sobre cuál sería el futuro impacto de esos proyectos cuando estén prontos. En términos generales me toca mucho, probablemente el tema que más me interesa es tentar entender cuál es el link causal entre el nivel de accesibilidad que las personas tienen y sus resultados en términos de empleabilidad, utilización de servicios de salud, desempeño en las escuelas y así por delante. Pero es un tema muy, muy complicado y todavía estamos en pasos muy lentos en este tema de pesquisa. Y como todo, el proyecto es un paraguas, como he dicho, que nos permite hacer investigaciones sobre posibles desarrollos metodológicos y conceptuales. Muy recientemente hemos publicado una investigación utilizando un nuevo indicador de accesibilidad que se llama The Balanced Float Catchment Area. Es un nuevo indicador de accesibilidad que ha sido creado por Antonio Páez y colegas de Canadá hace un par de años. Y nosotros hemos hecho la primera aplicación de este indicador utilizando los datos del proyecto de accesibilidad. Hicimos la primera aplicación de este nuevo indicador para analizar las desigualdades en Brasil de acceso a servicios de salud para la pandemia de COVID-19 que nos toca en todo el mundo, pero en Brasil la situación está tenebrosa, está muy, muy mal. Bueno, este es el proyecto, pero a lo largo del proyecto hacemos otras cositas que se pueden interesar a más gente. En general estamos hablando aquí de paquetes de R. La mayor parte de los procesamientos de datos que hacemos en el proyecto es en R. Hay muchas maneras de hacer esto, todo lo que estamos haciendo en Python y otros programas, pero R es la lengua que nosotros utilizamos más. El primero es un paquete de datos espaciales oficiales de Brasil que se llama GeoBR. Hay otros paquetes similares para Chile. Hay algo que está siendo desarrollado para Argentina en este momento, pero es simplemente un paquete muy sencillo que permite en una línea de comando muy fácilmente se puede hacer el download de los datos oficiales con los polígonos de municipalidad, de sectores censitarios, de la mancha urbana de las ciudades, áreas de riesgo, qué sé yo. Tenemos más que 23 geografías para muchos periodos en el tiempo. Lo que más toca el proyecto Acceso a Oportunidades es este paquete que se llama R5R. Hasta poco tiempo, como estaba hablando, hemos utilizado el OpenTripPlanner, que es un programa para hacer el roteamiento, pero OTP es un programa un tanto lento, no es tan eficiente. Y nosotros hemos desarrollado una manera de utilizar R5, que es una herramienta de routing para estimar las matrices de tiempo de viaje utilizando R. R5 es una herramienta desarrollada por el mismo equipo que ha desarrollado OTP, pero es mucho más poderoso. Es como la nueva generación de programas de routing que se tiene con código abierto. Con las experiencias que hemos tenido hasta ahora, el R5 se presenta por lo menos 6 veces más de 22 veces más rápido que OTP.
Es un paquete que está en constante desarrollo, muy sencillo de usar. La única cosa que necesitas es la red de transporte en OpenStreetMap. Si tiene datos de transporte público en GTFS, todo bien. Siempre bueno porque ahí se puede hacer las análisis por transporte público, pero si quiere hacer análisis para peatones y para ciclistas, la única cosa que necesita es la red de transporte de OpenStreetMap. Es extremadamente rápido. Un otro paquete que hemos desarrollado es un paquete que se llama GTFS to GPS. Es un paquete muy sencillo y tiene una única función. El paquete toma como input los datos de GTFS, que como he dicho es un conjunto de bases de datos en formato de texto que traen las informaciones del sistema de transporte público. Y él convierte el GTFS para un otro formato que es como una tabla de GPS. Con una tabla como esta, tiene el timestamp con la ubicación en el espacio y tiempo de cada vehículo a lo largo del día. Y con una tabla como esta, se puede hacer mapitas muy interesantes y bonitas como ese, que las personas les gusta mucho. Pero este paquete en verdad es solamente un paso muy importante para el paquete que efectivamente los paquetes que nos interesa, que es el paquete GTFS 2MS. Ese es un paquete que estamos utilizando para generar estimativas de emisión de transporte público, de CO2, material particulado y otros poluyentes de transporte público a partir de los datos de GTFS. Como GTFS es un formato padrón de datos públicos que ha sido cada vez más utilizado por varias ciudades en el mundo, un paquete como este tiene la capacidad de escalonar su análisis muy fácilmente para hacer estimativas de polución por sistemas de transporte público de decenas o centenas de ciudades en todo el mundo, en pocas líneas de comando en R, de manera mucho automatizada y mucho más sencilla. Bueno, era todo lo que yo quería hablar por ahora. Comparto aquí los agradecimientos a todo el equipo. Son proyectos muy grandes que tienen mucho trabajo, imposible de hacer algo así sozinho. Así que los agradezco mucho por la atención y si tienen preguntas, estoy muy contento de responder sus preguntas ahora. Bueno, muchas gracias, Rafael. Bueno, si les parece, podemos hacer las preguntas. Van habilitando los micrófonos y preguntan, o por el chat, como quieran. Claudio, creo que ya hay algunas preguntas planteadas en el chat. Sí, la pregunta es, ¿cuál es el requerimiento para usar el paquete? Bueno, el paquete tiene, dos o tres requerimientos. Lo primero es que tiene que tener R instalado en su máquina. De preferencia RStudio, que es la interfase más amigable para utilizar R. Primero, R. El segundo es que R5 es un software que se utiliza Java para la computación. Así que es necesario que se tenga una versión específica de Java instalada en la máquina, pero es una versión muy ampliamente disponible, gratuita. En la página del paquete hay una dirección para los pasos necesarios para donde se puede hacer el download de este programa de Java y cómo se puede instalar el programa para utilizar con R5. Y el tercero requerimiento es que hay que tener una red de transporte de OpenStreetMap. Si tiene las tres cosas, se puede utilizar el R5 mismo en una máquina, mismo en una computadora que tiene pocos recursos como 4 o 5 gigabytes de memoria RAM, ya está suficiente. Bien, muchas gracias, Tomás, por la pregunta.
Bueno, ¿alguien más? Yo quisiera preguntarte, Rafael, hasta donde entiendo, el trabajo que ustedes están realizando descansa en gran medida, particularmente cuando hace referencia a empleo, en el empleo formal, el empleo que está registrado, por el hecho de que me parece que en el icono que mencionaste o que presentaste hacía referencia al Ministerio de Finanzas. Sí. Bueno, la pregunta concreta es, me imagino que la situación en Brasil puede ser un tanto parecida a la Argentina. Nosotros tenemos en Argentina alrededor del 40% del empleo informal, mucho del cual no está registrado. ¿Han pensado o tienen alguna estrategia para tratar de representar también, digamos, esa oferta de empleo en el proyecto que están llevando adelante? Sobre todo, nosotros, digamos, es una cuestión que a nosotros nos preocupa quizás un poco más particularmente porque, de acuerdo a como señaló Claudio al inicio antes de que vos comenzaras la exposición, nuestro trabajo está un poco orientado a tratar de analizar la accesibilidad, entre otras cosas, a empleo de personas que viven en barrios vulnerables, muchos de los cuales trabajan en este tipo de empleos informales y allí aparece como una dificultad particular para poder avanzar, digamos, en esa estimación. Sí. El problema de la informalidad es un problema que ataca a toda Latinoamérica, y Brasil no es diferente. Y este es un problema muy, muy grande, quizá de los mayores problemas que tenemos en el proyecto. Y para tu pregunta tengo dos respuestas, una corto plazo y una largo plazo. La de corto plazo es que infelizmente no tenemos datos de empleo informal para todas las ciudades, pero para las pocas ciudades donde se ha hecho encuestas encuestas domiciliares de origen-destino, se puede notar particularmente para Río, que Claudio conoces muy bien, particularmente para Río se puede notar que las zonas donde hay mayor concentración de los empleos formales son también las zonas donde hay mayor concentración de empleos informales. Los camelos, como decimos en Brasil, los camelos, los ambulantes, las personas que están en las calles vendiendo cosas en las tiendas, en general son atraídas para poner su negocio en las regiones donde hay mayor circulación de gente. Así se nota que por las encuestas de origen-destino hay una co-ubicación de empleos formales e informales. Esto no resuelve nuestro problema, pero nos da la seguridad que las regiones con mayores cantidad de empleos formales van a ser también las zonas con mayores empleos informales. Así que la estructura espacial de empleos formales e informales es más o menos parecida, o no tan distintas, o que nos garante que nuestros análisis no son tan inválidas, así por decir. Pero reconozco que es una respuesta de corto plazo y es insatisfactoria. En el corto plazo nosotros decimos, mira, es como los dos mercados formales y informales están distribuidos espacialmente. Así que los resultados no son así tan malos. Esa es nuestra respuesta de corto plazo. Pero en largo plazo nosotros gustaríamos mucho de encontrar una estrategia un poco más sólida. Yo he conversado con un chavo en Banco Mundial y ellos estaban intentando hacer un análisis utilizando imágenes de satélite nocturno para intentar utilizando imágenes de satélite nocturno, crear una proxy para ubicación de actividad económica de todo el tipo, formal e informal. Porque las imágenes de satélite no distinguen, no separan qué es actividad formal e informal. Se capta simplemente si tiene mucha actividad por la cantidad de luz o no tiene mucha actividad por la cantidad de luz, porque tiene baja cantidad de luces. Entonces, ellos estaban intentando hacer unos experimentos con algunos países para donde se tiene datos administrativos de encuestas de empleos formales, informales e imágenes de satélite para intentar hacer modelos espaciales econométricos para captar en qué medida las imágenes satélites podrían ser utilizadas con suceso para resolver ese problema a largo plazo, particularmente en países del sur global, donde tenemos la informalidad como un problema muy presente. Pero
Es una respuesta de largo plazo, Carlos, así que no sé si, ¿cuándo vamos a tener una solución a contento para este problema? Muchas gracias, Rafael, por la respuesta. Hay una pregunta de Andrés. ¿Para las isócronas de transporte público es necesario los datos en GTFS o se podrían tener los itinerarios y rutas en otro formato? Pregunta Andrés en el chat. No, en este caso los datos han que estar en formato GTFS, pero si ustedes ya tienen los datos en formatos como tablas de Excel, shapefiles y otros formatos, es posible manualmente crear el dato en formato GTFS. Así, no es, yo te diría, no es el trabajo más placeroso. Te vas a tomar como un par de semanas, pero es posible. Yo he hecho algo parecido para mi tesis de doctorado en una evaluación que he hecho de un proyecto de BRT. Están construyendo todavía hoy un proyecto de BRT en Brasil para las Olimpiadas, ¿vale? Entonces, hay un proyecto de BRT para las Olimpiadas de Brasil que todavía está en construcción. Y nosotros somos muy buen planeadores, ¿no? Y yo tuve que crear, con las informaciones operacionales de ese servicio, la ubicación de las estaciones, los tiempos de viaje, las velocidades promedio, yo tuve que crear el GTFS de este sistema. Y es posible, pero lo ideal es que tenga ya el dado en formato GTFS. De nuevo, yo hice una consulta muy rápida de Google y me parece que hay datos de GTFS para Córdoba públicamente disponibles de la prefectura. Sí, respecto a eso, hay un dato que está público en Gobierno Abierto de la Municipalidad de Córdoba, de GTFS del año 2019, Pero y hasta lo que tengo conocimiento, no estaba del todo actualizado, le faltaban actualizar algunas líneas. sí. Así que, pero sí, hay datos de GTFS. Pero Andrés yo tengo entendido que es de Colombia, ¿no es cierto, Andrés? Así que... Sí, estoy intentando hacerlo para el Valle de Aburrá, en Medellín. Y bueno, tengo algunos datos, pero no están en el formato. Entonces, tengo unos shapefile con las paradas, otro shapefile con las rutas, y bueno, tengo que hacer un par de líneas. Estoy haciendo en Postgres con PG Routing, intentando como desagregar, porque las rutas las tengo como en todo el trazo y tengo que, para poder hacer el ruteo, necesito hacerlo que haga un trazo por parada, y bueno, estoy en esas, intentando hacer ese proceso largo, pero entonces sería así, de a poquito. Y bueno. Y volver el GTFS. Y por otro lado, tengo unas tablas de Excel donde tendría los headway, entonces tendría que pasarlo al GTFS. Bueno, es como una escoja que tiene que hacer, porque por un lado se trabaja con los datos en el formato actual, hay que hacer muchas cosas en PG Routing para tratar los datos, pero si tiene el trabajo inicial de convertir los datos que tiene en formato GTFS, se quita todos los demás problemas con los datos que tiene. Así que quizá es una opción que me parece válida, que podría considerar. No sé si he entrado en contacto con otros investigadores de Colombia que no tengo certeza, pero creo que he visto a Daniel Oviedo y otros en Berkeley que han utilizado GTFS para Colombia, pero no tengo certeza si para la misma ciudad. Pero quizás se puede contactarlos Ok, creería, pues he visto que hay datos GTFS para la ciudad de Bogotá, que es con la capital, pero bueno, no los he encontrado ahí para el Valle de Aburrá, que es... Bueno, estoy hablando con el secretario de Movilidad a ver si de pronto me puede ayudar, que hasta ahorita no lo logro contactar, pero bueno, ahí va. Esa es la parte más difícil. Aquí en Brasil, con el proyecto que tenemos con 20 ciudades, tenemos que hacer el trabajo de contactar ciudad por ciudad, secretario por secretario, email por email, teléfono por teléfono. Es un trabajo muy aburrido, es un trabajo muy cansativo,
pero no hay nadie que quiera hacer el trabajo. Y así que si a ti te toma la responsabilidad para hacer esto, puedes tener certeza que estás adelante del problema y muchas otras personas van a seguir tus pasos y mirar tu trabajo como una referencia en Colombia. Así que ten coraje que no desista. Bueno, yo voy a aprovechar de hacerte una pregunta, Rafael. No quiero abusar de mi posición de presentador, pero sí lo voy a hacer porque es una pregunta que quiero hacer. Eh, Vos mencionaste ahí que todo este trabajo de buscar la información, digamos, yo me doy cuenta, digamos, que debe ser realmente una parte pesada del trabajo. ¿Cuál es la estructura que tienen ustedes ahí, digamos, en tu oficina del IPEA, en tu, en tu área, digamos? Más o menos para tener una idea de la escala, ¿cuántas son las personas que están trabajando? Y digamos, son dos preguntas. Esa por un lado, ¿qué equipo tienen, qué tamaño? Y si son personas dedicadas, digamos, son todos personal del IPEA y dedicados 100% a eso. Y si tienen, digamos, cuál es la relación del IPEA con las municipalidades, con los gobiernos que toman la decisión? Vos mencionaste ahí que, digamos, el objetivo es tratar de, digamos, ofrecer información a los tomadores de decisión. ¿Cómo es ese vínculo? ¿Cómo lo logran gestionar? Y si han tenido, qué éxitos y fracasos han tenido con eso, digamos. Vale. Bueno, la primera pregunta es sobre la capacidad computacional, la capacidad de personal y después los éxitos y fracasos. En términos de capacidad computacional, te respondo dos cosas. La primera es que para mi doctorado, yo he hecho análisis para la ciudad de Río de Janeiro, con OTP, haciendo centenas de millones de matrices de origen-destino en alta resolución. Y a todo me tocaba hacer en mi ordenadora, que era un laptop con 16 GB de memoria RAM y 1 tera de HD y un procesador i7. A veces, porque tenía que hacer muchos procesamientos, utilizaba no supercomputadora, pero es una computadora mucho más potente de la Universidad de Oxford, pero lo hacía solamente para acelerar la computación. Lo que yo tomaría como una semana en mi laptop, en la computadora del departamento, me tomaba como 4 horas. Así que sobre el punto de vista computacional, no es necesario que tenga una supercomputadora, especialmente ahora con el R5R, es muy, muy sencillo y muy rápido. Nosotros hemos tenido el feedback de varios investigadores de Canadá, Estados Unidos y Europa que están utilizando el R5R y todos nos dicen que están muy satisfechos con la performance y la manera como el trabajo se ha tornado mucho más sencillo y rápido. Pero en IPEA estamos haciendo de esos análisis para 20 ciudades. Entonces ahí tenemos una computadora un poquito más potente, más poderosa. La computadora que estamos utilizando tiene como 125 gigas de memoria RAM y como 20 núcleos de procesamiento de CPU. De nuevo, podríamos hacer todo en un laptop, pero se tomaría más tiempo. Lo que pasa es que como estamos haciendo análisis para muchas ciudades, nosotros hemos desarrollado una arquitectura de procesamiento de los datos, de organización de los datos en las pastas o los ficheros con los datos, de una manera que nos facilite a automatizar el proceso y paralelizar la computación para que podamos hacer un clic y el programa va a recoger ciudad por ciudad. Pero es muy sencillo, no es nada muy complicado. En términos de equipo, la capacidad del equipo,
En 2019, cuando hemos empezado el proyecto, estábamos solamente nosotros dos, yo y Cauê. So, Carlos Cauê es mi brazo derecho, es mi asistente más próximo, y básicamente yo utilicé el código computacional que he utilizado en mi tesis, y el Cauê me ayudó a reprogramar el código para convertir el código en una manera que lo tornase más replicable para más ciudades, y de una manera más automatizada. Pero solamente nosotros dos hemos hecho todos los análisis que están del proyecto en 2019. Así que, nuevamente, no se toma un equipo muy grande para hacer un análisis como este. Pero un análisis como este te lo crea una base de datos muy rica. Y solamente dos personas no se alcanza a hacer la cantidad de análisis e investigaciones que se podría hacer con esta base de datos. Así que hemos hecho una parcería con el gobierno federal de Brasil, el ministerio, la Secretaría de Movilidad del gobierno federal. Y ellos han aportado un funding para nosotros para que contratemos asistentes de investigación. Entonces tenemos yo que soy el investigador principal del proyecto, pero nosotros hemos contratado, actualmente tenemos 5 actualmente tenemos 1, 2, 3, 4, 5. Actualmente tenemos 5 asistentes de pesquisa, 2 colaboradores, asistentes de investigación, 2 colaboradores no tan frecuentes, pero ahí están. Y justo ahora he contratado más 3 investigadores, asistentes de investigación, porque el proyecto, como dice, es un paraguas. Y ahora vamos a empezar varias frentes de investigación diferentes con evaluaciones de impacto y otros estudios metodológicos y así por delante. Así que estamos empezando a tener un equipo un poco mayor, pero mismo con un equipo relativamente pequeño de 4 personas ya se puede hacer muchas cosas. Y la última parte de tu pregunta, los éxitos y los fracasos. Sí. Bueno, nosotros somos un instituto de investigación vinculados al gobierno federal de Brasil. Somos más o menos bien conocidos en Brasil. Así que cuando nosotros enviamos un email a una prefectura, en general somos muy bien recibidos, pero eso no necesariamente significa que vamos a conseguir los datos. Yo diría que hasta ahora hemos sido muy exitosos en conseguir funding para expandir el proyecto, para conseguir contactos muy próximos con los tomadores de decisión de política pública en el gobierno federal y por medio del gobierno federal en algunas municipalidades como Goiânia y Fortaleza, donde vamos a hacer las evaluaciones de impacto. Así que hemos sido muy exitosos en crear una relación muy cercana, en que nuestros resultados son presentados para los secretarios, para los tomadores de decisión, y tenemos una charla abierta, y para nosotros es muy importante, porque vemos el resultado que es de nuestras investigaciones teniendo un poco de influencia sobre la política pública. Para nosotros es muy relevante. Los fracasos, yo diría que probablemente el mayor fracaso es porque nosotros tenemos que contactar 20 ciudades y vamos a conseguir datos de GTFS para 7 o 8. Es muy difícil. La mentalidad de algunos gobiernos municipales todavía es muy retrógrada en algunos casos. En otros, los tomadores de decisiones son muy interesados en el proyecto, pero ellos no tienen la capacitación o los recursos necesarios para compartir los datos de GTFS. Así que probablemente el mayor fracaso, el mayor obstáculo que hemos encontrado hasta ahora es el obstáculo de conseguir más datos de transporte público para un número mayor de ciudades.
Pero hay otros desafíos también. Bueno, muchas gracias, Rafael. Bueno, no sé, ¿alguien quiere hacer alguna pregunta? Yo, Claudio, ¿qué tal? Buenas tardes, Rafael, ¿cómo te va? Quería preguntarte respecto de la accesibilidad. Cuando vos mencionaste, si no me equivoco, que habían dos maneras de medirla, una era el índice Palma, que ustedes utilizaban, y la otra no recuerdo bien cuál era, eso por un lado, y por el otro, preguntarte, bueno, respecto de la investigación que vos estás llevando a cabo junto con tus colegas en el IPEA, y cuando vos hiciste el doctorado en Oxford, respecto a la rigurosidad, si se me permite el término cuantitativa que requeriste para eso, porque yo, por ejemplo, en la carrera de geografía que estudio, la licenciatura, nosotros vemos estadística inferencial y descriptiva, pero no avanzamos en rigor sobre el análisis matemático. Entonces, mi inquietud era esa, si efectivamente es necesario para llevar a cabo estos análisis de manera exhaustiva, el rigor intelectual de la matemática o basta con tener ese tipo de formación estadística. Eso, simplemente, gracias. Vale, la primera parte de la pregunta es más sencilla, que básicamente, ¿qué otros indicadores de desigualdad estamos utilizando? Hasta ahora estamos utilizando la razón de Palma y utilizamos algunos gráficos y mapas que son utilizados para representar las desigualdades, pero no necesariamente son métricas de mensuración. Pero hay, por ejemplo, se puede utilizar el Gini, el razón de Palma, box plots de distribución desigual de accesibilidad por grupos de renta y así por delante. Así que, bueno, hay muchas métricas diferentes. Hay que elegir cuáles van a ser utilizadas. Acerca de la segunda pregunta, lo que digo es que todo esto que he presentado hoy involucra un nivel de complejidad computacional mediano. No es algo de altísima complejidad, pero es alguna complejidad mediana. Yo he aprendido todo eso que los he presentado hoy en el doctorado y después del doctorado. Nosotros no entramos en el doctorado conociendo todo lo que vamos a hacer. El doctorado, por definición, es una fase de aprendizaje. Mucho de lo que he aprendido en el doctorado es lo que ustedes yo que he presentado hoy. Pero estos análisis, como los han visto, son muy descriptivas, ¿sí? Hay una complejidad grande en el modelaje de los datos de transporte, en las estimativas de accesibilidad, en cierta manera, pero son análisis muy descriptivas. Obviamente, para un doctorado con mucha ambición, eso no es suficiente. Hay que presentar contribuciones teóricas, metodológicas y empíricas también. Así que para el doctorado, yo he hecho un montón de otras cosas como contribuciones teóricas sobre arcabozos teóricos para refletir sobre cuestiones de justicia distributiva y equidad en el contexto de políticas de transporte. Yo he utilizado un montón de estadísticas espaciales con modelos econométricos espaciales para estimar la relación entre impactos de accesibilidad de inversiones de transporte y las clases sociales que están distribuidas en la ciudad, porque yo estaba intentando entender cuáles barrios y cuáles clases sociales han se beneficiado más o menos de las inversiones de transporte público para los mega eventos de Brasil, la Copa del Mundo y las Olimpiadas. Y hay otras contribuciones metodológicas que he dado con la tesis, o mirando, por ejemplo, las análisis que he presentado hoy han utilizado las grades espaciales de hexágonos, ¿no? Bueno, yo he utilizado hexágonos, pero podría tener utilizado la grade de sectores censitarios, o la grade de barrios, o una grade de cuadrados, o de triángulos, qué sé yo. La elección de hexágonos, o que sea la grade espacial que está utilizando, es arbitraria. Y hay muchos estudios en estadística espacial que apuntan que la elección de la grade espacial que utiliza, la escala espacial de su análisis, puede influenciar los resultados de tu investigación. Entonces, yo he mostrado en un de los artículos de la tesis cómo esta elección de grade espacial y de escala espacial
puede influenciar tu resultado de inequidades, de análisis de inequidad de transporte. Hay otras cuestiones, por ejemplo, estamos utilizando medidas muy sencillas de accesibilidad como la cantidad de empleos accesibles en 60 minutos. Pero ¿por qué 60 minutos? ¿Por qué no 30 minutos? ¿Por qué no 25? En la mayoría de la literatura se nota que las personas utilizan como o 30 minutos o 45 o 60, pero utilizan los cálculos de un único indicador con un único tiempo de viaje. En un otro artículo de mi tesis yo he utilizado modelos econométricos para mostrar que el tiempo de viaje que eliges para su análisis también tiene un impacto importante en la conclusión de tu estudio, de tu investigación. Así que para un doctorado en cualquier universidad, pero especialmente en las universidades muy grandes, las universidades están interesadas en proyectos que son ambiciosos y que pueden crear contribuciones en diferentes frentes. Cada capítulo, cada artículo de tu tesis hay que tener un objetivo específico, focado, que vas a traer alguna contribución para el campo de pesquisa, el campo de investigación. Entiendo simplemente que el conjunto de todos los capítulos, en conjunto de la tesis, han que formar un cuerpo sólido y consistente con un conjunto de contribuciones para el campo de investigación también. No sé si he respondido a contento, Nicolás. Absolutamente. Muchas gracias, Rafael. Nicolás, solo quería decir que en el departamento de Universidad de Oxford, yo he hecho el doctorado en geografía. La geografía de Oxford es muy especial porque hay gente que hace métodos cuantitativos, econométricos y todo, pero hay gente que hace geografía crítica con métodos cualitativos, etnografías, entrevistas, y se acepta de todo. Tim Schwalen, que es uno de mis supervisores del doctorado, es un cara muy versátil que trabaja muy bien con cualquier tipo de metodología. Y creo a mí que él gusta más de las metodologías cualitativas que cuantitativas hoy en día, pero, anyway, hay muchas posibilidades. No es necesario que se haga un doctorado estrictamente cuantitativo. Se puede hacer doctorados muy buenos, muy sólidos, con metodologías cualitativas en las mejores universidades del mundo. La metodología cuantitativa no es la mejor o peor, es solamente una cuestión de preferencia. Muchas gracias. No sé si tenemos más preguntas. Hola, ¿qué tal a todos? Yo tenía una pregunta respecto a de los datos de empleo, de salud y educación, ¿qué grado de segregación, digamos, más allá de las ubicaciones de los lugares geográficos donde se encuentran, qué otra clase de datos utilizaban o tenían disponibles? No sé, sea cantidad de bancos en las escuelas o cantidad de camas en los hospitales que ustedes usen o no para sus análisis. Sí. Bueno, hasta 2019 lo que habíamos hecho era básicamente teníamos la ubicación, el enderezo, el address de los establecimientos, y hacíamos el geocoding con bases de datos espaciales y una parte con una API de Google Maps. Y solamente teníamos esto, la cantidad de empleos, la cantidad de escuelas de diferentes niveles y de servicios de salud de diferentes niveles. Ahora en este año, en la nueva actualización del proyecto, vamos a incluir también, no solamente para cada escuela, nos vamos a incluir también el número de estudiantes, la capacidad de la escuela. Y posiblemente para la área de salud es un poco más complicado porque la capacidad depende del tipo de tratamiento que quieres. Si quieres una cama de tratamiento intensivo o si quieres un tratamiento para
tratamiento nefrológico de los riñones, así que la limitación depende mucho del tratamiento médico que estás a analizar. Nosotros gustaríamos mucho de hacer un artículo sobre lo acceso a las unidades de tratamiento intensivo para bebés, los bebés que han nacido con problemas, que nosotros llamamos de UTI neonatal, los neonatales. Pero así que, como para el tema de salud, varía mucho de tratamiento para tratamiento. Creo que por la hora vamos a mantener simplemente la cantidad de establecimientos de salud. Pero sería posible hacer análisis más precisas y aprofundadas para tratamientos específicos. Gracias por la pregunta, Lucía. Bien, perfecto, gracias. Bueno, si queda alguna pregunta, estamos a tiempo y si no, bueno, podemos cerrar y liberarlo a Rafael, que tan gentilmente nos ha atendido. Tengo una preguntita. Hola. Hola. Sí, Luis, adelante. ¿Tú tomas en cuenta para los análisis la ubicación de los centros, la ubicación de las personas y el traslado a esos centros para la accesibilidad? ¿Se tiene en cuenta en algún momento, en el caso específico de salud, la saturación de un centro para ver que esa accesibilidad se modifique? No, todavía no. Lo que hicimos en el paper que hicimos sobre COVID-19, ahí tomamos en cuenta la cantidad de unidades de tratamiento intensivo y respiradores mecánicos para la internación de pacientes en estado grave. Y lo indicador que hemos utilizado para mensurar accesibilidad tiene justamente en cuenta no solamente la proximidad con los servicios de salud, pero la cantidad de otras personas que también están próximas del servicio de salud. Así que hay un efecto de competición o competencia de muchas personas que se pueden accesar lo mismo hospital y van a crear mucho tiempo de espera para recibir el tratamiento. Así que es una de las innovaciones, así por decir, de la medida de Balanced Flow Catchment Area que hemos utilizado en el paper. Gracias, Rafael, y gracias por toda la exposición que ha sido muy enriquecedora para todos. Gracias, Luis. Bueno, no sé, Carlos, qué opinás, pero si no hay más preguntas podemos cerrar y este sería el momento bueno, hubiera sido cuando terminaste de presentar el momento de los aplausos y los agradecimientos, porque realmente yo estoy aplaudiendo, Juan, ¿alguna pregunta? ¿Algún dato que quiera? No, a ver, Rafael es conocido, su investigación es conocida, las librerías que armó en R, las he utilizado, ¿sí? Así que ya venía bastante familiarizado con lo que estaba haciendo. Sí le iba a preguntar el tema del procesamiento, de la capacidad de procesamiento que había requerido todo esto que él nos mostró, pero te me adelantaste vos, Claudio. Más que en términos de capacidad y en tiempos, me interesaba saber puntualmente si en una laptop se podía encarar, más allá del tiempo que tome, se podía encarar un estudio de este tipo, porque muchas veces consumen tanto RAM, estos cálculos espaciales, que las máquinas de escritorio no te permiten avanzar. Pero la respuesta de Rafael fue muy satisfactoria también en ese sentido. Vale, qué bien. Sí, Juan trabaja en IDECOR, en Infraestructura de Datos Espaciales de Córdoba, por eso está al tanto de todo esto. Muy bueno, muy bueno. Bueno, sabes que hace un par de meses, un poco más de meses, bueno, yo he sido contactado por Guillermo, un chavo de IDB, del Banco Interamericano de Desarrollo. Ellos estaban muy interesados en hacer el proyecto Acceso a Oportunidades, pero para toda Latinoamérica. Yo dije, perfecto. Nosotros estamos haciendo Brasil.
Así que nosotros ahora necesitamos las demás personas y equipo y recursos para hacer lo resto de América Latina. Brasil ya está cubierto, cuenta conmigo y nosotros tuvimos como 2 o 3 reuniones porque nosotros tenemos nuestra metodología y ellos estaban desarrollando una metodología propia usando Google Maps, que me parece que no sería viable en larga escala, pero infelizmente en algún momento nosotros perdemos la comunicación. Pero lo que gustaría mucho de decir es que este tema de accesibilidad se lo toca muy caro a investigadores y tomadores de decisión en América del Norte, Europa, y todavía en Latinoamérica tenemos mucha poca gente trabajando con este tema. A mí me alegra mucho recibir una invitación como esta y hablar con ustedes porque me quedo muy contento de ver que hay gente interesada en este tema con quien puedo aprender y trocar ideas y visiones y en algún momento hacer colaborar también con investigaciones conjuntas. Así que estoy totalmente disponible para futuras charlas, para trocar ideas, cambiar ideas y todo. Y lo que puedo ayudar, me quedo muy contento en ayudar a ustedes y colaborar en el futuro. Para que en algún momento vamos a tener un grande grupo en Latinoamérica haciendo análisis de accesibilidad, mejorando las políticas de transporte en nuestras ciudades con el mismo ímpetu, la misma voluntad que nosotros hemos observado en Canadá, Inglaterra y estos otros países. Bueno, pero, sí, es mutuo. Aquí, pero hacemos eso con el sangre latinoamericano y un poco más de amor. Con todos los problemas paralelos que implican, ¿no es cierto?, de datos y de esfuerzo. Bueno, no sé, Carlos, si querés cerrar modo de director del grupo, si querés cerrar vos, te dejo mira, todo el cierre. No, muy poquito. Agradecerte, Rafael, la gentileza que has tenido en darnos tu tiempo, compartir tu conocimiento, hacernos parte en alguna medida de tu proyecto. Para nosotros ha sido muy importante poder contactarnos con vos, ha sido muy importante poder organizar este encuentro. Agradecerles también a todos los que no son parte del equipo, pero que se sumaron, que se interesaron, porque, bueno, somos parte de una comunidad, diría, no tan grande, que trabaja temas que nos unen, que nos preocupan, que nos parece que son relevantes y sobre los cuales quisiéramos hacer algún aporte en bienestar de todos, digamos, en beneficio de todos. Así que nosotros también tenemos la expectativa de que este primer contacto se continúe, como ya de algún modo lo habíamos adelantado en los correos electrónicos que estuvimos intercambiando antes de este evento. Me parece que después de tu exposición son muchas las líneas de trabajo para nosotros y en común que tenemos para poder transitar, y espero que podamos hacerlo, espero que la voluntad que todos tenemos nos lleve a transitar ese camino en donde podemos progresar de manera colectiva y, bueno, y hacer un aporte que sea relevante para las sociedades en las que vivimos. Así que agradecerte de nuevo, Rafael, particularmente a vos, agradecerle a todos los que se conectaron y bueno, y con esta esperanza, con esta expectativa de que este sea un primer paso de un camino que ojalá sea muy largo y sea muy fructífero. Bueno, yo agradezco mucho y muy, muy contento de verdad por la oportunidad de hoy y muy ansioso para conversarmos nuevamente en el futuro próximo. Gracias. Bueno, muchas gracias. Aplausos virtuales. Gracias a vos. Bueno, hasta luego. Gracias, Claudio, Rafael. Quizás vale la pena que comentes dónde va a quedar disponible el video. Sí, Grabación de lo podemos subir a YouTube y puedo después, no sé si Rafael no tiene inconveniente, lo podemos difundir. No. Bueno, a través mi castellano sí es una porquería y mi dignidad
ya no tengo tanto, pero todo bien, no hay problema. Poné en YouTube, poné en Twitter, Facebook, todo bien. Bueno, lo pongo en YouTube, pero no lo hago público. Lo hago público a quien me pide el link, así. Pero puede ser que la dignidad sea cuestionada, pero tienes muy buen sentido del humor, entonces estás muy bien. No hay problema. Si quieres lo pone público, no hay problema de mi parte. Bueno, muy bien. Muchas gracias. Gracias a todos. Chao. Gracias.